de 2-3 semestres de pregrado y de posgrado, ambientes presenciales y ambientes virtuales. Nos lo propusieron para trabajar en una hora como una ponencia. Vamos en 30 minutos, ahora va a hacer una charla y vamos a ver en qué se convierte. Antes de empezar, quiero agradecer su presencia. Y entonces la idea es presentar simplemente una aproximación a lo que puede ser una categorización de los ambientes para esenciales y vectores de aprendizaje. Eso quiere decir que todas estas herramientas bonitas que tenemos por todo lado, estos tableros, todo lo que tenemos afuera, pues no va a tener mayor sentido si no logramos incorporar todos estos elementos a unos verdaderos ambientes de aprendizaje. En estos momentos aquí, todos componemos ese ambiente de aprendizaje. Solo nos falta un elemento, están los 3 elementos correspondientes. Estamos las personas, está el mismo entorno físico y de alguna forma tenemos un entorno tecnológico. Nos faltaría en ese sentido un entorno virtual. Bueno, estas son unas imágenes rápidas de lo que es un ambiente de aprendizaje. Cualquier espacio físico donde se generan aprendizajes independientemente del tema y de la disciplina, pues tiene que ver con esos ambientes de aprendizaje. Estos ambientes tradicionales, pues en la medida que nos han llegado estas herramientas, han tenido que evolucionar y hemos tenido que empezar a generar cambios. Si esos cambios deberían verse allá en el aula de clase para que nuestros estudiantes pues logren esos acercamientos al conocimiento de forma perdurable y de forma significativa. Para continuar con esta charla, pues tenemos que también describir lo que es un ambiente virtual de aprendizaje. Un ambiente virtual de aprendizaje se puede generar desde la misma interacción con algunas herramientas TICs. En este caso podríamos empezar desde el correo electrónico, como se empezó a gestar, digamos, el aprendizaje a través en línea, podríamos decir. También podríamos decir que estos ambientes virtuales de aprendizaje podría ser una evolución de lo que otrora se llamaba la educación a distancia. Inicialmente en estos ambientes virtuales de aprendizaje sucede lo que sucedía con la educación a distancia. El tutor nos mandaba unos materiales, los materiales los revisábamos y devolvíamos algún producto, ¿verdad? Entonces ahí, en esos primeros ambientes virtuales de aprendizaje, pues no cambió nada. Lo único que cambió fue la forma de entregar esos productos. Aparecen con la web 2.0 nuevas herramientas, los blogs, los wikis y los webinars que empiezan a darle sentido y empezamos en estos ambientes virtuales de aprendizaje a participar más, a encontrar herramientas que me permiten una mayor interacción tanto como docente, como tutor o como aprendiz. Y después vamos a evolucionar hacia el uso de estas herramientas y hacia los LMS, las herramientas de administración de aprendizaje. En este caso, pues, como ejemplo, está Moodle y está Blackboard. Obviamente, algunos de ustedes deben saber que hay muchos más y que, pues, Moodle pues, es una herramienta de entorno libre. Blackboard pues, es un poquito costosa. En este país la tienen, digamos que, la Nacional, universidades como la EAN, como creo que los Andes y otros. Bueno, describiendo estos ambientes virtuales de aprendizaje, ya podríamos entrar a la discusión correspondiente a esta charla, que es, bueno, este es un video del profesor Andrés Chiape, que es asesor para el Ministerio de Educación y profesor de la Universidad de La Sabana, doctor en educación. Dura 5 minutos y habla sobre los ambientes virtuales de aprendizaje. Quisiera compartirlo un momento porque digamos que dentro de mi formación es uno de los que más me ha aportado. Si funciona porque normalmente no funciona. Ya no sé si
Dentro del curso de producción de materiales educativos digitales, hemos comenzado por hacer un análisis sobre 10 consideraciones importantes para el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Vamos a iniciar por la primera consideración, que tiene que ver con lo virtual y la educación a distancia. ¿Acaso esto un asunto de prestigio o realmente hay una diferenciación real entre estos dos conceptos? Lo primero que tendríamos que mirar para hacer una aproximación a esta pregunta es qué entendemos por ambientes virtuales de aprendizaje. En principio, independientemente de que haya muchísimas aproximaciones desde la literatura, se pueden entender como aquellos espacios en los cuales un estudiante puede acceder a los diferentes recursos que él requiere para su aprendizaje, para llevar a cabo su proceso de formación. Dentro del ambiente virtual de aprendizaje, el estudiante debería tener acceso, entre otras cosas, a los contenidos disciplinares, es decir, al saber específico el cual se va a trabajar dentro del ambiente virtual, y eso implica también a los materiales educativos digitales, acceso a las herramientas de comunicación, ya sean sincrónicas o asincrónicas, acceso a sus profesores y a los compañeros de estudio, todo esto para recibir retroalimentación desde diferentes instancias, y acceso a recursos que le permitan la gestión de su aprendizaje. Por una parte puede ser el acceso a las actividades de aprendizaje y por otro lado acceso a herramientas que le permitan hacer seguimiento a su proceso personal. Si un estudiante debería poder acceder por ejemplo, al registro de seguimiento de sus calificaciones, acceso a herramientas como portafolios o diarios de aprendizaje que le van a permitir al estudiante hacer un seguimiento de cómo va su proceso de aprendizaje. Bien, es entonces un ambiente virtual, en términos de lo que acabamos de enunciar, igual a la educación a distancia. En principio, tal vez esta pregunta se resuelve si lo miramos desde dos puntos de vista distintos. Uno puede ser esto un asunto de métodos o puede ser un asunto de geografía. Tal vez se puede abordar la problemática si se mira tal vez desde el punto de vista de algunos referentes bibliográficos. Por ejemplo, hay algunos autores que identifican la educación virtual como una especie de educación a distancia de última generación. Y eso tiene mucho que ver con la diferenciación de métodos. Es decir, si lo miramos desde el punto de vista de la geografía, un ambiente virtual de aprendizaje, un esquema basado en la educación virtual, tiene a los estudiantes ubicados geográficamente distantes entre sí o geográficamente distantes con respecto al profesor, y toda la mediación tecnológica que constituye el ambiente virtual pues es el medio, desde luego, a través para que el estudiante pueda acceder a los recursos y experimentar una cierta interacción con los componentes del curso, con profesores y estudiantes. Desde ese punto de vista de la posición geográfica, los ambientes virtuales de aprendizaje siguen siendo un concepto, o están enmarcados en el concepto de educación a distancia. Los distintos actores del proceso educativo están apartados geográficamente. Pero ya un asunto más desde la perspectiva de los métodos, de las metodologías o los modelos sobre aprendizaje, los modelos pedagógicos, allí ya se empieza a encontrar una real diferencia, porque los modelos tradicionales de educación a distancia distan mucho de en la memoria que se les dio están los videos completos sobre el tema, porque el tema que nos atañe definitivamente es ambientes presenciales y virtuales de aprendizaje. Entonces, ¿cuál sería el concepto del ambiente virtual y presencial de aprendizaje? Para Lorena Barón, que es un magíster en educación de la
Universidad Nacional, ella define esto como ambientes presenciales y lo acuña como una sigla APIVA, ambientes presenciales y virtuales de aprendizaje. Otra estudiosa de este tema aquí en Colombia es Luz Adriana Osorio, de la Universidad de los Andes, con el proyecto PlanSTIC. Y ella no habla de ambientes presenciales, presenciales y virtuales, sino de ambientes híbridos. Es decir, en cierto sentido y en cierto modo, pues es el mismo estudio con diferentes nombres. Bueno, entonces el ambiente presencial y virtual de aprendizaje es como ese conjunto entre el ambiente presencial y el ambiente virtual, ¿sí? Desafortunadamente muchos de nosotros en nuestras clases hemos incluido pues esas herramientas TICs en nuestras clases, pero no hemos generado todos los componentes que tiene un ambiente de aprendizaje. Estos 3 puntos significan pues, que pueden haber otros ambientes de aprendizaje ahí en ese mismo, que puede ser un ambiente presencial, personal, cómo aprendo yo, cómo sé yo, cómo busco mi propio aprendizaje. Ahí podrían haber otros conceptos como ambientes presenciales de aprendizaje y otros. Entonces, el concepto tal cual para los expertos es que esto debe ser una propuesta pedagógica donde confluyen todos esos elementos de la parte de la presenciabilidad y de lo virtual. Es decir, hay algunas temáticas, por supuesto, de diferentes áreas del conocimiento, que es que definitivamente son muy difíciles de abordar desde un ambiente virtual y viceversa. Hay elementos que definitivamente de la parte virtual son muy complejos. Entonces, en ese sentido, la propuesta o el objetivo de esta charla es tratar de mostrarles alguna categorización para intervenir los ambientes de aprendizaje en los que estamos trabajando, ¿sí? La categorización la tenemos acá mismo. Es decir, un ambiente virtual, lo dije al principio, somos los que estamos acá. Las personas, los contenidos y digamos que los elementos que están en la virtualidad. No me acostumbro. Básicamente se categorizan en esos 3 elementos y estas serían nuestras categorías. En la memoria que se me entregó aparece aquí, le pego acá y acá es con este. Lo que sucede es que venía programado para trabajar con el iPad y eso. Hay unas herramientas, no sé si conocen Doceri. Doceri es una herramienta que baja uno, la maneja en la tablet, la maneja en el portátil y desde donde esté puede ir haciendo su presentación, es como un escritorio remoto. Aquí, perdón, me atraveso por acá, hay un instrumento y está en sus memorias que me permite encontrar los elementos para categorizar un ambiente de aprendizaje y tratar de buscar elementos para la transformación en un ambiente presencial y virtual de aprendizaje. ¿No abrió? Me lo abrió aquí, ese es el PDF. Tenemos todas las categorías, las preguntas como guías de cómo intervenir eso, si se cumplió y ciertas observaciones. Esta ya es una herramienta para quienes quieran o puedan empezar a intervenir sus propios ambientes de aprendizaje. Esto se hace desde un tema cualquiera de su materia, desde la materia si uno quisiera, pero obviamente tendría que ir en un proceso, ¿sí? Vamos a describir aquí rápidamente algunos de los elementos que componen este ambiente, estas categorizaciones. El primero refiere a la creación, a la génesis del ambiente de aprendizaje. Definir claramente el tema que se va a trabajar, definir de qué materia es, encontrar todos los elementos que me permiten generar ese nuevo ambiente de aprendizaje. Bueno, nuevo no, como esa integración de ese ambiente presencial con ese ambiente virtual y identificar hacia quién va dirigido.
todos nosotros sabemos que no es lo mismo crear cualquier ambiente de aprendizaje para unos estudiantes de X edad, para adultos, o en este caso, por ejemplo, para hacer una ponencia de ustedes, se le pone uno mucho más complejo, porque uno infiere pues que las personas que están al frente tienen una mayor capacitación o una mayor adquisición de conocimientos, y todo lo que tiene que uno planear para ese ambiente pues tiene que estar enfocado hacia esos elementos que necesita. Otra de las cosas que deben hacer en esta creación es la información que van a presentar, hay que tenerla actualizada. Porque es que recordemos que estamos en una generación, bueno, estamos ya pasando de esa generación de acceso a la información donde todo está a la mano y donde los niños que están al frente de uno en un momentico, ya cualquier tema que uno les plantee tienen como, no sé, argumentarlo, refutarlo, etcétera, etcétera. Entonces ahí, en la creación de un ambiente de aprendizaje, un ambiente virtual y presencial de aprendizaje, como mínimo tenemos que tener esos elementos. El siguiente paso es las personas o los especialistas que integran ese ambiente de aprendizaje. Por supuesto que esa imagen corresponde a un mundo imaginario, un mundo real. En un ambiente de aprendizaje se supone que están los profesores que definen los contenidos, obviamente basados en un currículum, ¿sí? Están los diseñadores, que es lo que le dan vida a este ambiente, porque es que también en el ambiente de aprendizaje tenemos que tener muy en cuenta el diseño gráfico, ¿sí? Y están los programadores que le dan vida a ese ambiente de aprendizaje. Por supuesto que en nuestro caso, nosotros como programadores somos los tres a la vez, somos esa triada. Nos toca revisar los contenidos, mirar el diseño desde lo poco, mucho o nada que conozcamos de diseño, e integrar esos elementos ahí, y fuera de eso programarlo y implementarlo. En ese ambiente de aprendizaje también tenemos que tener muy en cuenta pues lo más importante, nuestros aprendices, ¿sí? Que quieren aprender independiente del tema. Hay veces que algunos temas para algunos niños cansan, no les gusta, y la idea o el reto es con todas estas herramientas que miramos hoy allá en otros talleres. Yo, por ejemplo, en la sala de computadores, unas herramientas que pues lo descrestan a uno y pues, ¿cómo estaba? Entonces la idea también es usar todas las herramientas para procurar una motivación en nuestros estudiantes, promover el trabajo colaborativo. De hecho, el solo utilizar estas herramientas tecnológicas implican de alguna forma promover más trabajo colaborativo, coevaluación, tratar de explotar las actitudes y las habilidades de los estudiantes. Y por supuesto, esto tampoco tiene sentido si no hay un proceso de enseñanza. Ese proceso de enseñanza pues va a tener que estar acorde con la misma direccionalidad que tiene cada institución. Es decir, en Colombia los ambientes presenciales y virtuales de aprendizaje se están trabajando muy fuerte en las universidades, en algunos. En nuestro entorno escolar, en nuestros colegios de bachillerato, pues estamos como empezando, hay algunos acercamientos, hay algunas cosas interesantes. Algunos colegios en su momento se volcaron totalmente a esa virtualidad, cogieron y los contenidos los mandaron en CD, se entregaron. Pero, ¿qué pasó? No estábamos nosotros como docentes capacitados para utilizar estas herramientas adecuadamente. ¿Sí? Si uno mira o llegase a hacer una investigación, ¿para qué estamos usando la tecnología? Para hacer nuestras presentaciones, mostrarles nuestra página web. Ya hasta en este momento estamos empezando a usar esas herramientas como de participación, de colaboración. Entonces, no olvidar ese proceso de enseñanza. Por supuesto, aferrados a la ideología de cada una de nuestras instituciones, a nuestro proyecto educativo institucional, a los elementos
que hacen que ese proceso sea significativo y sea amigable para nuestros estudiantes. Bueno, y ese proceso pues no puede estar lejos de estos tres elementos: el currículum, la formación que vamos a hacer y la autorregulación. Digamos que en estos ambientes virtuales de aprendizaje, lo más complejo es por acá: la autorregulación, la autonomía. Y no solo para los estudiantes, para los aprendices, para nosotros cuando entramos a ser parte de ese mundo virtual y cuando entramos a ser tutores virtuales, también tenemos que generar esos espacios de autorregulación y de autonomía. Porque muchas veces uno coloca alguna actividad en la parte virtual y a veces se le olvida de comentar, de evaluar, de colaborar y de cumplir. De hecho, es una cultura muy incumplida. Es decir, uno pone aquí, en este colegio pone una monografía para entrega hoy a las 3 de la tarde. Son las 5 y algunos lo están empezando a hacer. Entonces, ahí hay que hacer fuertes refuerzos en tanto la regulación, el manejo de los tiempos, el manejo de todos esos elementos. Y se supone que cuando estos tres elementos se dan, encontramos esos aprendizajes significativos, esos aprendizajes perdurables que permiten la interacción con la tecnología. Bueno, no solo la tecnología, de hecho no es que la tecnología sea la solución a nuestros problemas educativos. Es una parte de la solución, pero ya sabemos todos que no es el todo. Y en ese ambiente virtual de aprendizaje, para intervenirlo necesitamos, pues por supuesto, la evaluación. En un ambiente virtual de aprendizaje, desde el principio, desde el inicio de su gestación, debe estar claro cuál es el proceso de evaluación, cuál es la rúbrica de evaluación, qué voy a evaluar, hasta dónde, si va a haber coevaluación, si esa evaluación va a ser sumativa, si hay proceso de autoevaluación. Y importante en estos ambientes, permitir la coevaluación. De hecho, la dinámica de los ambientes LMS lo permite. Cuando usted pone un foro de discusión, entre ellos se supone que se están autocriticando en cuanto a las posiciones que asumen a X o Y tema. Otro de las categorías que me permiten fomentar un ambiente de reflexión, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre si esos aprendizajes definitivamente fueron perdurables. Hace poco en esta institución tuvimos una discusión, estábamos seleccionando nuestros proveedores para productos tecnológicos que tenemos experimental, y alguno de nuestros padres nos dijo que pues no le había sentido a este tablero, y de hecho algunas veces no lo hemos sentido porque pretendemos que todo el tiempo esté encendido. Entonces aquí a veces pasan los padres como, mira que en el salón de clase está apagado el computador, pues no se está usando. Y le decía yo, pero es que esto tiene sentido cuando el niño viene acá al tablero y empieza a interactuar con él, cuando se emociona, cuando le salió bien o le salió mal y hubo una reacción. Eso es cuando se generan esos ambientes perdurables, esos que no olvidan nunca uno. Entonces, la idea es reflexionar en su momento del trabajo que está haciendo. Otra parte de esta reflexión y que también hay que tener en cuenta en estos ambientes es la originalidad de los trabajos, la probidad académica que llamamos probidad en el bachillerato internacional. Y aquí suele suceder que como la mayoría de producciones que se hacen en un ambiente de aprendizaje son interacciones escritas, es decir, el trabajo generalmente lo entrego con un escrito, en pantalla, donde sea, e inclusive si la herramienta es un foro wiki también hay una producción escrita. Y
Desafortunadamente estas de nuestras generaciones son muy dadas al copy-paste, copiar-pegar rápidamente. Entonces habría que establecer herramientas para que el trabajo de nuestros aprendices nos lo garantizara de forma original. Digamos que hay LMS como Blackboard, como Caroline, como otros, que nos permiten directamente evaluar si la producción es original. No sé si colocan Turnitin, por ejemplo. ¿Sí? En Turnitin, si trabaja con Blackboard, le llega un trabajo, automáticamente lo pasa por Turnitin y le dice, vea, este trabajo presenta esto de porcentaje de gasolina. No le dice plagio, le dice esto salió de allá, de allá, de acá, de acá, y le entrega un informe de todo eso. Entonces, ese es otro elemento que permite que este ambiente de aprendizaje se dé. Entonces, todas estas categorías que hablamos, pues se pueden reunir en tres, que definitivamente son las personas, el currículum y los ambientes, el entorno físico o el entorno virtual. ¿Qué nos falta aquí? Pues plata. Garantizar el acceso, la conectividad, la infraestructura. Y algo que nos ha pasado, no sé si en sus colegios, pero en el mío sí, es que nos llenamos de tecnología y nos olvidó esto los profesores. Nos acordamos de darle una clase de vez en cuando, una capacitación. De hecho, las capacitaciones en tecnología para mí son fatales porque generalmente la dan ingenieros que conocen básicamente su programa y se nos olvida de la parte pedagógica, de cómo enseñarle a adultos, de cómo enseñarle a niños, etcétera, etcétera. Entonces lo que nos hacen generalmente los que nos capacitan es esto se hace así, acá, acá, acá. ¿Tiene preguntas? No, le mando un video y ahí acabamos. Entonces ahí habría que hacer un fuerte esfuerzo en que antes de implementar cualquier ambiente nos enfoquemos en la capacitación y el uso de estas herramientas tecnológicas. Después viene esa infraestructura. Y por supuesto, al principio les dije que en un ambiente virtual de aprendizaje podríamos empezarlo desde la interacción con un correo electrónico entendido, bien sea de forma asincrónica, trabajos y que lo reenvíen. Aquí los sistemas de aprendizaje, de administración de aprendizaje, los LMS como el Moodle o el Blackboard que hablé al principio, pues me permite alguna interacción, bien sea en forma sincrónica o asincrónica, en tiempo real o en otros momentos. Aquí pues para los que sean administradores algo pues fácil empezar con, si no lo tienen, empezar con un módulo, por ejemplo. Y si tienen ya abiertas las posibilidades de adquirirlo mejor, y encontramos al Blackboard y otros. Entonces, ya teniendo todo esto, habría que evaluar el ambiente de aprendizaje. Y el ambiente de aprendizaje, pues cada uno tendrá su forma de evaluarlo, pero aquí lo que se le propone es un modelo de evaluación a través del modelo Speaking de Barman y Celsi en el 75, que lo plantearon como una etnografía al trabajo, donde primero miramos la situación. De hecho, aquí necesito un documento, a ver si abre, también está en su correo. Esta señora Lorena Barón lo explica completamente, por supuesto el documento no es mío. Y por aquí abajo nos muestra los elementos de ese speaking, cómo evalúa su trabajo, cómo evalúa su ambiente virtual y presencial de aprendizaje, la situación, los participantes, quienes integraron esos, los objetivos, las finalidades y los actos de secuencia. El documento, por supuesto, tiene bastantes cosas que trabajar. Como les digo, este es un tema grandísimo que requiere un acto comunicativo, que requiere mucha investigación, mucho trabajo colaborativo. Y la idea es, si les sirve estas herramientas y pudiésemos intentar algún tema de sus clases
volviera un ambiente virtual y presencial de aprendizaje, sería muy interesante después compartirlo. ¿Por qué virtual y presencial? Porque como decía al principio, no todo está en la tecnología. Las herramientas son maravillosas, son grandísimas, son en tiempo real, lo descrestan a uno, generan aprendizajes significativos, perdurables, a los estudiantes les permite interactuar más, etcétera, etcétera. Pero el contacto, ¿cómo se llama? Face to face no lo reemplaza absolutamente nadie, a pesar de que en mi caso soy convencido de la tecnología. Llevo 20 años trabajando en tecnología, inclusive en este colegio, y no podemos trasladar todo a la parte virtual. Y por último, para cerrar ya, para cerrar ya tenía pues preguntas que pueden estar ahí, que podemos empezar a solucionar. Por ejemplo, si será necesario en nuestros ambientes de aprendizaje incluir un proceso de reflexión. De hecho, creo que las metodologías de todos nuestros colegios obligan a un proceso de reflexión. Pero la pregunta más importante es: ¿será que nosotros como docentes, como líderes de ciertos equipos académicos, estamos conscientes de hasta dónde podemos llegar con el uso de estas tecnologías en nuestras aulas de clase? Solo son preguntas, no vamos a tratar de contestarlas porque no tenemos el tiempo suficiente. ¿Será que interviniendo esos ambientes tradicionales de aprendizaje a través de estos ambientes presenciales y virtuales puedo cambiar de alguna manera mi práctica pedagógica? ¿La podré cambiar para bien, para mal? Es decir, en cada uno podrá hacer una experiencia totalmente diferente y respetable desde otro punto de vista. Y lo otro, ¿será que yo como docente necesito prepararme para esto o los niños se me van adelante? No, de hecho se me van adelante ya se fueron. Ahora es hasta dónde llega mi responsabilidad y qué tengo que hacer. ¿Qué aprendizajes deja una charla como esta? ¿Qué debo cambiar? No se trata de llegar ya ahora al colegio y bueno, el currículo y esto lo vamos a hacer así, no. Tiene que ser un trabajo, un paso a paso. Básicamente eso era lo que les quería compartir hoy. Habría muchas cosas más que discutir. No sé, dentro de del grupo que tenemos de tecnología educativa, estas charlas, este evento puede llegar a generar realmente procesos colaborativos de aprendizaje en cualquiera de nuestras áreas. Eso es todo. Muchas gracias por haber estado acá.